gusto verlos después de tanto tiempo. Yo todavía tengo algunos problemas, pero bueno, el día de hoy nos vemos aquí precisamente para iniciar clases vía videos o vía plataforma. Vamos a iniciar el día de hoy con uno de los personajes más importantes en la historia de México, contemplando para tercer grado de secundaria, y precisamente vamos a hablar hoy de nuestro gran presidente Benito Juárez. Y bueno, pues el señor Benito Juárez nace en Oaxaca, uno de los bellísimos estados de la República Mexicana, en el año de 1806. Él desde muy pequeño se queda huérfano, ¿verdad? Y se dedica a cubrir acciones que su padre le había encomendado, como es precisamente la cosecha en el campo. Él se convierte en un gran autodidacta. Es un personaje que le gusta mucho la lectura, le gusta mucho leer, y bueno, pues él nos va a dar una gran enseñanza en que pues la gente, si lo quiere hacer o quiere lograr algo en esta vida, sí se puede. Sí se puede, siempre y cuando obviamente le pongamos todas las ganas, todo el entusiasmo a lo que hagamos en la vida, ¿ok? No se desesperen. Bien, pues Benito Juárez crece con esa ambición, obviamente, de tener más cada día. Se dedica a leer libros y bueno, pues él empieza a estudiar. Se dice que estudió letras, más adelante estudia también artes, le gustaba mucho artes, pero hay algo que lo va a llenar demasiado, que es precisamente estudiar leyes. Estudia leyes y se recibe como abogado en el año de 1834, ¿verdad? Donde él emprende ya una carrera muy importante en el gobierno de México, sobre todo en su ciudad natal, que es Oaxaca. Se convierte más tarde, en el año de 1847, en el gobernador de ese estado. Y por ahí, bueno, hay una anécdota muy importante, muchachos. Figúrense que en ese tiempo, pues quien estaba como presidente de la República era ni más ni menos que el presidente que había vendido gran parte de nuestro territorio nacional, el señor Antonio López de Santana. Y bueno, pues según cuentan que Antonio López de Santana tiene una enemistad muy grande con Juárez, debido a que cuando Santana es perseguido en varias ocasiones por el gobierno norteamericano, recuerden ustedes, Santana se quiere refugiar en el estado de Oaxaca, y precisamente Benito Juárez le cierra las puertas cuando él era gobernador de ahí. Es por eso que Santana le va a guardar mucho coraje, y más tarde vamos a ver de qué manera se va a vengar. Bueno, pues ya cuando Antonio López de Santana termina con esta serie de problemas, viene la persecución en contra del señor Benito Juárez, y Benito Juárez, bueno, pues se refugia en dos ciudades. Primero viaja a Cuba y después se va a Estados Unidos. Inicia una de las obras más grandes escritas aquí en nuestro gobierno mexicano, que es precisamente las leyes de reforma. ¿En qué consisten las leyes de reforma? Bueno, las leyes de reforma hablan acerca de una cuestión muy importante, que es tratar de separar de manera rigurosa la Iglesia del Estado. Recordemos que a través de la historia, Jesucristo es quien separa la religión precisamente de la política, y bueno, pues ahora Juárez lo hace separando la Iglesia del Estado. Según contextos históricos, parece ser que la Iglesia Católica se había apoderado o había tenido mucha ganancia económica, y sobre todo se había apoderado de grandes extensiones de tierra. Juárez, obviamente, pues es una persona que no le gusta las injusticias, y es por eso que él va a hacer varios arreglos dentro de estas leyes de reforma. Una de ellas es precisamente la creación del registro civil, el cual pues prohibía a la Iglesia Católica completamente de tajo el cobro del nacimiento, de la boda y de la defunción. Y cuando se crea el registro civil, bueno, pues allí es cuando de alguna manera ya el registro civil se va a encargar precisamente de crear cada una de las actas que nosotros, hasta todavía después del año de 1917, seguimos nosotros adjudicados a esta ley del registro civil. Algo muy importante es precisamente quitarle a la Iglesia todos aquellos territorios que la Iglesia no utilizaba. A esto se le llama desamortizar los bienes de la Iglesia. Y algo muy importante es que durante muchos años el pueblo mexicano se le tenía sometido bajo diferentes leyes rigurosas a creer única y exclusivamente en una religión, que era la religión católica. A partir de ese momento,
¿verdad? Se da la libertad de culto, se puede profesar cualquier religión. Y bueno, hay algo muy importante, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la educación. Recordemos que el artículo 3º, que habla acerca precisamente de que la educación es laica, el sentido laico es precisamente no perteneciente a ninguna religión. Bien, bueno, pues más adelante vamos a ver algo muy importante, que Juárez participa en el plan de Ayutla en el año de 1854, que es desconocer de manera completa a el gobierno de Antonio López de Santana. Y bueno, pues así fueron pasando los días. Da un logro muy grande Benito Juárez como liberal, ¿verdad? Y bueno, pues al final queda Juan Álvarez como presidente y Juárez queda como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto va a acarrear un problema muy grande. El problema es la lucha entre liberales y conservadores. Una lucha que duró 3 años aproximadamente y que fue conocida como la famosa Guerra de los 3 años o la famosa Guerra de Reforma. Y bueno, pues continuamos. Voy a dar un tiempo para que ustedes puedan anotar parte de este escenario y continuamos nuestra clase. Gracias. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño y breve espacio. Algo muy importante que debemos de saber nosotros es que en el año de 1857 se cambia la Constitución creada en el año de 1824. Esta Constitución mueve algo muy importante y considera acerca de uno de los principios más importantes de nuestros derechos, que es la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de comunicación, la libertad en todos los sentidos. También algo muy importante que es notorio en esta nueva Constitución es que ya estamos hablando de una república. O sea, estamos hablando ya de una forma de gobierno más estable, de una forma de gobierno de carácter completamente liberal, en donde pues ya pocos son los derechos que se ven del medio conservador. Y es por eso que el señor Benito Juárez se le es llamado por algunos gobiernos de Sudamérica como el benemérito de las Américas. Por su manera de pensar en cuanto a lo que sería precisamente la libertad. Y bueno, pues Juárez toma la presidencia y después de tratar de echar a andar a este país, después de venir con varios problemas, conflictos, guerras, muerte, bueno, pues nos enfrentamos que México económicamente estábamos mal. México no tenía dinero, estábamos completamente endeudados de muchos préstamos por años anteriores y viene el problema. Cuando Inglaterra, Francia le piden dinero, le piden solvencia económica a México para que pague la deuda externa. Juárez envía un comunicado en el cual, bueno, pues él se niega rotundamente el pago de la deuda externa y Napoleón III va a aprovechar esta situación para dar la orden de invadir a México. Y bueno, pues Francia entra por el puerto de Veracruz y de diferentes frentes hacia lo que es el Golfo de México y bueno, pues se lleva a cabo precisamente este enfrentamiento contra Francia y México. Una de las batallas más importantes es la que nosotros celebramos, que es el 5 de mayo de 1862, que es contra los franceses. Esta batalla se hizo famosa porque México venció, y no con soldados, la mayoría de ellos indios zacapuaxtlas, quienes vencieron al primer comando francés. Y en México también, bueno, pues estaba o se encontraba al mando del general Ignacio Zaragoza. Bueno, esta lucha, pues como ya sabemos todos, al final se rinde México, ¿verdad? Y bueno, pues Napoleón III envía a gobernar al segundo emperador de México, que es don Maximiliano de Habsburgo, quien llegó precisamente por medio de mentiras, porque los conservadores le habían hecho llegar que el pueblo mexicano pedía el gobierno de él, cuando pues esto era mentira.
y llega a México precisamente el señor Maximiliano de Habsburgo junto con su esposa Carlota a gobernar. Sin embargo, para sorpresa de los conservadores, pues resulta que el mismísimo Maximiliano era también de carácter liberal. Ok, bueno, pues les dejo este apunte para que lo anoten en sus libretas y lo tengan para un examen posterior. Adelante. Y bueno, pues vamos a terminar con el legado de este presidente, que es don Benito Juárez. Y algo bueno, pues algo muy importante, después es reelecto, Juárez gana y obviamente pues ahora el problema se da con Maximiliano de Habsburgo, quien es detenido junto con Miramón y Mejía, ambos, los tres son enviados a fusilar por Benito Juárez. Hay una anécdota que dice que la esposa doña Carlota precisamente va a ver personalmente a Benito Juárez pidiéndole de la manera más atenta piedad para que no fusile a Maximiliano. Sin embargo, ahí Juárez utiliza una frase célebre que dice: para mis amigos toda la justicia, ¿verdad? Y para mis enemigos todo el peso de la ley. Y bueno, pues con esto obviamente quiso decir todo. Es fusilado Maximiliano de Habsburgo bajo precisamente las órdenes del señor Benito Juárez. Y bueno, pues más tarde, un 18 de julio, pero de 1872, muere de angina de pecho nuestro presidente Benito Juárez. Bueno, jóvenes, pues espero que haya sido de su agrado el día de hoy este contexto biográfico de uno de nuestros mejores presidentes de la República Mexicana, el benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Pues sí, de tarea sí vamos a dejar. Si gustan contextualizar, me gustaría a mí que investigaran acerca de las leyes de reforma, que anotaran cuáles fueron las principales leyes de reforma y por otro lado también en el contexto de la Constitución, los principales principios de la Constitución de 1857. Síganse, que estén bien, terminen de realizar sus actividades. Yo espero de verdad que se encuentren bien de salud cada uno de ustedes. Recuerden que pues hay que aguantarnos un poquito, hay que esperarnos un poquito y eso sí, hay que hacer mucho ejercicio.